día, hermanos. Dios les bendiga. Abril 17. La fe significa creer en la palabra de Dios. Nunca te permitas pensar que eres más listo que Él. Vive dentro de sus límites. La fe cree en la palabra de Dios de tal forma que está dispuesta a hacer lo que ella dice y a mantenerse dentro de sus límites. La fe es la respuesta de tu corazón hacia Dios, y esa respuesta altera por completo la forma en la que vives tu vida. No solo piensas por fe, vives por fe. Ahora, es importante enfrentar dos implicaciones de la fe verdadera. Primero, la fe simplemente nunca es natural en nosotros. No nacemos confiando en Dios. No salimos del vientre dispuestos a reconocer su existencia, a alabarle por su gloria y a someternos a sus reglas. Tendemos a vivir por vista, por experiencia personal, por lógica o por intuición. Pero la fe no es natural. Es natural cuestionar misterios en tu vida que nunca resolverás. Es natural imaginar dónde estarás en 10 o 20 años. Es natural preguntarse por qué la vida de alguien más ha resultado ser tan diferente a la tuya. Es natural sentir temor en ocasiones, preguntándote si Dios realmente existe y si así fuera, si es que acaso escucha tus oraciones. Pero poner toda tu existencia en aquel a quien no has visto, tocado u oído es todo menos natural. Es por ello que la fe es un regalo de la divina gracia. Tú y yo somos capaces de dudar, pero no tenemos el poder para creer. Así que si vives por fe, no te enorgullezcas como si fuera obra tuya. No, levanta tu vista y tus manos al cielo y agradécele a Dios por el regalo del deseo de creer y la capacidad para hacerlo. En segundo lugar, participar del cristianismo en la iglesia es parte de la vida en la fe, pero no es lo que la define. Participar en los programas de tu iglesia no significa que eres una persona de fe. Puedes alabar a Dios por su sabiduría en el servicio del domingo y aún así quebrantar su ley el martes debido a que en el fondo realmente crees que eres más inteligente que Él. Puedes cantar sobre su gracia el domingo y resistirte al trabajo de esa gracia el resto de la semana. Es muy fácil engañarte a ti mismo, haciéndote creer que vives por fe cuando no es así. Por tanto, mírate al espejo de Hebreos 11 y examina tu fe. No necesitas hacerlo con temor y ansiedad. No necesitas negar la realidad de tu lucha espiritual o actuar como alguien que no eres. No debes temer ser expuesto, ya que la lucha de tu fe ha sido tratada con eficacia por la gracia de la cruz del Señor Jesucristo. Corre hacia Él y confiesa la falta de fe en tu corazón. Él no te rechazará. Para profundizar y ser alentados, Lucas 7, del 1 al 17. Continúo, pastor. Sí, te escuchamos. Ok, listo. Buenos días, mis hermanos. Permítanme, por favor, les leo mis notas al respecto. Recuerdo una historia en la que un hombre desde un café ve como un hombre ciego que mendigaba, sentado en una acera, y no recibía nada de los indiferentes transeúntes. Así que se acercó y con marcador en mano realizó un retoque al letrero que tenía cerca a sus pies. Pocos minutos después el mendigo oía el repique de varias monedas cayendo en su sombrero, y más transeúntes se sumaban. Al regresar al café, el primer hombre se alegraba por lo sucedido y lo que había puesto en el letrero. El letrero decía: ¿cómo está tu día hoy? Tú que sí puedes verlo. Algunas veces damos por sentado muchas cosas que recibimos gratuitas de parte de Dios y no vemos su verdadera importancia o relevancia. Y precisamente por ser gratuitas, las damos por sentadas. Y entre ellas está este gran don de la fe. Como nos dice el texto que leyó nuestra hermana, no nacemos con fe. Es un don de Dios, es un regalo inmenso, inmerecido de parte de Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es distorsionada por nuestro uso cotidiano y simple. El devocional nos aclara que lo nuestro es dudar, eso es lo natural, pero la fe no proviene de ti. Cuando decimos tenga fe o yo tengo fe que hoy lloverá, ten fe y ganarás el examen cuando sabemos que esa persona ni siquiera ha estudiado, o decimos el diagnóstico cambiará. Otros, por ejemplo, consideran que la oración de una madre va cargada de mayor fe que la nuestra. Incluso viví con mi propio padre que murió de cáncer esta situación. Le dijeron, usted no está sano porque le faltó fe o porque tiene un pecado oculto. Estas erradas maneras de llevar la fe a evocar más bien magia y superstición y desdibujando el centro de nuestra fe. Y más que confiar en Dios, estamos más confiando en nosotros mismos o en quien nos lo dice o en algo etéreo y allí Dios no está, considerando lo que acabamos de leer en Hebreos 11:6. Las veces que aparece la fe en el Antiguo Testamento son muy pocas, incluso dos. Una en Deuteronomio 32:20. Es para indicar que su pueblo no tenía fe. Y la otra está en Habacuc 2:4, donde dice, mas el justo por la fe vivirá. También tenemos el caso de la palabra en Isaías 57:11 que menciona, ¿y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino el pensamiento? ¿No te he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? La Reina Valera usa la frase faltando a la fe para traducir un verbo que literalmente significa mentir o ser falso. Por eso, versiones como la Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas no usan esta palabra fe en este versículo, prefiriendo términos como mentido o engañado. Pero en cambio, en el Nuevo Testamento aparece más de 230 veces. Debemos preguntarnos, pues, ¿acaso la fe es una exclusividad del Nuevo? Pues no. Si leemos Hebreo 11, veremos cómo reconoce Dios la fe de los grandes hombres de este hall de la fama en el Antiguo Testamento. Si buscas tú en la internet vas a encontrar distintas opiniones respecto a la fe que aparecen en la Biblia. Algunos proponen 8 tipos de fe, otros 5. En mi caso les hablaré de 3 principales que consideraré importantes y aunque las citas son innumerables, utilizaré una para ejemplificar y poner en contexto. Está la fe salvífica en Efesios 3, del 17 al 19. Para que habite Cristo en la fe de vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Segundo está la fe que se refiere a creencias en general, 1 de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En el tercer caso están las convicciones personales. Juan 11, versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Babi nos instruye y amplía sobre 4, a saber, primero, la fe salvadora, reconocida como fiducia, es la verdadera fe, fruto del Espíritu Santo, que no solo conoce y asiente las verdades bíblicas, eso es conocimiento y asentimiento, sino que confía personalmente en Jesucristo para la salvación. Segundo, la fe histórica, es un mero asentimiento intelectual a la verdad del Evangelio. Una persona puede creer que Jesús existió y murió, pero sin confianza personal ni entrega. Tercero, la fe temporal, aquella que aparece por un tiempo, a menudo motivada por la emoción o el interés, pero que no se arraiga en el corazón y desaparece ante la tentación o la prueba. Cuarto, la fe milagrosa, es la capacidad de creer para realizar señales, la cual, 1 Corintios 13, puede existir sin tener la fe salvadora. Esta fe salvífica, la verdadera, es un regalo y una herramienta tan valiosa que nos salva y nos distancia del catolicismo romano, pues ellos consideraban la fe más las obras, pero nosotros en la fe solamente o la sola fide. Ella enmarca las bases del protestantismo y toda la discusión que se desarrolló después del medioevo, explotando en la Reforma en el siglo XVI, ya que ser declarado justo ante Dios o ser justificado es algo que solo se recibe por gracia y ha de ser un don de Dios, pues escapa al raciocinio humano, a su intelecto, incluso a su propia razón.
Considerar que en el momento en que Dios te justifica, Él ya no se acuerda más de tus pecados, para Dios es como si nunca hubieses roto un plato. Eso excede nuestro raciocinio, y cuanto más lo conocemos, más clara es nuestra inmundicia. Pero mucho cuidado con pensar que esta fe te da libertad para pecar. Muy ampliamente la Biblia, a través de Pablo en Romanos, hace su defensa al respecto con sus preguntas retóricas y su clásica respuesta megonoito, o en ninguna manera. La teología ortodoxa enseña que la gracia produce santidad, no desobediencia, y podemos caer en el antinomianismo, del griego anti contra y nomos, que es ley. Esto es la creencia teológica de que los cristianos están liberados de la necesidad de obedecer la ley moral o la ley mosaica debido a esta gracia. Y esto es una completa herejía, que más bien busca dar rienda suelta a un corazón engañoso y evadir la obligación divina. Pero tampoco debemos irnos al otro extremo del legalismo, que en resumen es la excesiva dependencia de las obras. Gracias a Dios por la epístola de Santiago, quien aclaró bastante el punto. A la fe le siguen las obras, y esa fe sin obras es muerta. Ahora no sé si se habrán preguntado de pronto, ¿por qué si 1 Corintios 13 dice que entre la fe, la esperanza y el amor que hoy permanecen, Pablo nos aclara llevándonos a un camino más excelente y que más importante de estas tres es el amor? Entonces, ¿por qué necesitamos a la fe antes que el amor para ser salvos? La respuesta no es difícil. Necesitamos a la fe porque es un don que no demanda obras. De Abraham leemos que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que descargamos la total soberanía de Dios. Tú no necesitas llenar las expectativas. Cristo ya lo hizo ante el Padre. En este grandioso proceso de salvación que es conocido como el Ordo Salutis, u orden de salvación, ya que nuestro amor es fluctuante. Si el amor dependiera, estaría casi que inherentemente las obras involucradas. Y aunque gracias a una previa regeneración nuestro corazón es vivificado, solo hasta que es carne podemos leer un pasaje que nos abre tanto los ojos y nuestro entendimiento que podemos maravillarnos al punto de derramar lágrimas por lo que vemos. No obstante, y como el devocional nos muestra, somos fluctuantes y nuestro pecado permanece. Decimos hoy sí te quiero y mañana no. Nuestro corazón, es engañoso. Gracias a Dios que los méritos humanos no nos salvan, pero aún así Dios está transformando poco a poco en lo mejor, en lo más excelente, en la perfección absoluta, en la imagen de su Hijo, y aclaro, solo su imagen, pues seremos semejantes, no iguales, aunque sí en cuerpos resucitados en su parusia o la segunda venida, 1 de Juan 3:2 y 1 de Corintios 15:42 al 58. Pero dicha transformación comenzó en su rescate, Romanos 1:2. Pero, ¿aquí acaso no existe el amor? Sí, el amor ha estado siempre en la eternidad. Y antes de que pasara el primer tiempo, en una de las reuniones más sublimes para nuestra permanencia, el Dios triuno decidieron por amor un pacto de redención. Y aquí permítanme en un paréntesis, no fue Dios quien se hizo hombre, fue la segunda persona de la Trinidad quien se encarnó, trayendo el Evangelio de salvación. Llamado para bien o para mal, estuvo abierta a todos los hombres y que muchos aceptarán por un llamado eficaz, pero otros cegados de entendimiento lo rechazarán y rechazarán y rechazarán por el resto de sus vidas. Primero vendrá el lloro, que es decir, la agonía, seguramente muchos de remordimiento en ello, pero luego vendrá el crujir de dientes, que será esa ira innata que el pecado nos trajo. Así pues, Juan nos dice que Dios es amor y que si le amamos es porque Él nos amó primero. Retomando ahora el tema de la fe, Lutero lo llama fides viva o fe viva o vital, que produce rectitud, pues de no ser así, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y es lo que nos dice Paul David Tripp en este devocional. Es fácil engañarnos con una fe falsa. Tener todo el conocimiento de las Escrituras no es suficiente. Santiago 2 nos dice en el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Satanás sabe la verdad, la conoce de cabo a rabo. Puede sacar el mejor promedio en una clase de teología sistemática. Podría relatarte pasajes por horas y de memoria.
Así como atacó a Adán a través de Eva con las palabras de Dios, también se atrevió a tener a Cristo con la misma técnica en el desierto. Él no tiene amor o afecto por Cristo, y así obran en los inconversos, imitando las lujurias de la carne. Solo hasta que Dios cambie nuestro corazón de piedra, creemos, y ese afecto real por Cristo nos permite acercarnos y odiar nuestro pecado. Así que como a mí, tu vida empezó a ser más difícil cuando te convertiste en cristiano. El devocional de hoy nos propone profundizar adentrándonos en dos historias que podemos encontrar en el arranque de Lucas 7, cuando Jesús salva al siervo del centurión y declara lo siguiente: después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que oía entró en Cafarnaúm. El siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, es decir, cuando estaba cerca de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Luego sigue la historia de cuando Jesús resucita a la viuda de Naín. Aconteció después, desde el versículo 11, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a este pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ahora, mis hermanos, en la primera historia vemos cómo un hombre que tenía autoridad y que tiene un siervo enfermo acude a Cristo para buscar la sanidad de su criado. Lo primero que podemos destacar es que él oyó, dice el versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Es notable la forma en que él se siente indigno que Jesús entre a su hogar, y aun siendo un centurión romano, aprecia al pueblo judío y a su fe, al punto que puso de su dinero para construir una sinagoga. Su desapego a las cosas materiales y rectitud se ven reflejadas en su preocupación por uno de sus criados, no pidiendo ante Cristo para sí, sino para la salud de su criado. Fijémonos, siendo un hombre de autoridad y considerando las reflexiones del hombre al respecto con Jesús, no ordena que Jesús vaya. Dice la Escritura, desde el versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanando a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. ¿Qué diferencia con los yo declaro, yo decreto de hoy, o Chuchito me cumple lo que yo le pido, ¿no es cierto? La reverencia de este hombre nos deja boquiabiertos. Así como no era bien visto que un judío andase con publicanos o con samaritanos, tampoco estaba bien para Roma que un romano compartiera la fe de los judíos. Ahora bien, consideremos que Cafarnaúm y Naín, localizados estos dos poblados al norte de la región de Galilea, recordemos que primero está Judea en la parte de abajo, en el sur, en el medio está Samaria y al norte está Galilea. Jesús partió en esta región después de ser arrestado Juan Bautista. Fue también allí en Caná, donde convirtió el agua en vino, su primer milagro. En esta región también llamó a sus primeros discípulos
En el mar de Galilea calmó la tempestad y caminó sobre el agua. Fue allí la pesca milagrosa y allí donde se apareció a sus discípulos después de resucitar. Jesús recorrió 40 kilómetros entre los dos poblados, Cafarnaúm y Naín, que es el equivalente de los que están hoy en Sevilla, como partir de Sevilla Valle hasta Buenavista, pasando por Caicedonia. Para quienes vivimos en Cali, desde el norte de Cali hasta Jamundí, más o menos unos 50 kilómetros. Entonces un poco menos que eso, pero a pie. Y junto a 12 discípulos. ¿Te imaginas las proezas que Cristo hizo y que atestiguaron durante este recorrido? Si decidieras tú con tu grupo y el pastor hacer un recorrido para compartir la palabra, seguramente le tomaría 1 o 2 días, tendrían que hospedarse. ¿Se imaginan las risas, las alabanzas, las historias que nos traerían al final? ¿Cómo no se habrán cautivado por Cristo? En la segunda historia vemos cómo Jesús, entrando en un pueblo, Naín, aclarándonos que lo acompañaban discípulos y una gran muchedumbre. Aquí la palabra hace una distinción entre los seguidores de Cristo y personas que simplemente van a observar. El discípulo está dispuesto a aprender. El discípulo lleva su libreta de apuntes. El discípulo está interesado continuamente en aprender algo. Pero los demás estaban allí solamente por el atractivo que parecía el personaje. Les llamaba la atención, pero no había interés genuino en Cristo. No sabían en realidad quién era. Allí Jesús encuentra la salida a una viuda que se dirige a enterrar a su único hijo. Esta mujer ha perdido no solo a su hijo, previamente a su esposo. Para ella puede ser la desolación avasalladora. Y Jesús se aproxima a ella diciéndole a la mujer, no llores. Cualquiera tal vez que testificara esto, que estuviera ahí en el público, podría decir, este Jesús es un rabino insensible. ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Qué mal le queda a esa mujer? Pero pronto entenderemos por qué lo dijo. En medio de esa situación donde nadie podía considerar la posibilidad de alguna solución. Pues en medio de la muerte que más nos queda a nosotros. Se presenta Jesús en este entierro, detiene la caravana, frenando el féretro, le dice a la mujer que no llore y resucita al joven y luego se la entrega a su madre. Entre las 3 resurrecciones que realizó Cristo, esta es la primera que sucede. Así entendemos que los hombres que estaban allí no tenían o podían considerar alguna solución para este problema con esta pobre mujer. Lo único que podían considerar era el acompañarla en su dolor y sufrir con ella. Pero Jesús tenía pasión por los hombres, y aunque la palabra pasión es malentendida y la relacionamos con sensualidad, la palabra pasión viene, según la Real Academia de la Lengua, en su significado primario de sufrimiento intenso y profundo. Por eso cuando decimos compasión estamos hablando de entender el dolor del otro, y estos hombres lo único que podían hacer por ella era compadecerse. Pero Jesús se compadece aún de los efectos que el pecado trae a nuestras vidas. Quien la vio fue Jesús. Él fue también quien se acercó. Si vives en Cristo, las cosas no pasan por suerte o son fortuitas. Estas son un gran plan maravilloso y universal del que Dios tiene absolutamente todo el control. El encuentro con la samaritana parecía fortuito, pero Dios ya lo sabía. ¿En cuántas ocasiones nosotros mismos hemos visto que lo que nos sucede es Dios obrando a través de los tiempos y las sazones? Creemos que Dios ha perdido el control cuando hay problemas, pero solo así podemos decir como Job 19. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hay muchas más interesantes cosas que tienen estos pasajes, pero les pido a ustedes que profundicen o las lean más tarde y reflexionen. Agregaría también que la historia que sigue después de estas dos es cuando Juan Bautista es encarcelado y manda a preguntar a Jesús si él era el Cristo. Lo traigo a colación porque aquí Juan tiene dudas y su fe flaquea. Recordemos que este es el hombre que lo reconoció desde el vientre de su madre, quien también dijo que no merecía siquiera desatar la correa de su calzado, Hechos 13:25, o bautizarle. Lo tuvo cara a cara mientras una voz hablaba desde el cielo, principiando su ministerio, pero ahora le arremeten pensamientos de duda.
Ahora bien, ¿cómo de un momento a otro nosotros necesitamos el recurso intelectual únicamente para afirmar nuestra fe? Acaba de terminar la Semana Santa, es común escuchar noticias, por ejemplo, la que escuché esta semana donde supuestamente la NASA demostraba en un artículo del Daily Mail que un gran terremoto sucedió y esto databa el día de la crucifixión, dando pruebas geológicas de lo que sucedía en Mateo 27:51 y Mateo 28:2 de un segundo terremoto cuando la piedra fue retirada de la tumba. Así pues, como decía Hitler, entre una mentira más grande, más creíble. Le añadieron que el estudio concluía que gracias a análisis de unas capas de sedimento cerca del Mar Muerto, que justo cuando fue crucificado muestra unas deformaciones de evidencia sísmica antigua, y no contentos con esto, añadieron que un artículo del The New York Post, que la crucifixión de Jesús ha sido vinculada a un eclipse lunar para datar el día exacto en que murió. La nota añade que la NASA viene usando modelos astronómicos modernos que, para resumirles, daría el 3 de abril del año 33 después de Cristo. Que a esto se le suman unos investigadores de Oxford que concluyeron las oscuridades después de las 9 y que la luna se tornara roja, explicada en Joel 2:31 e indicada por Pedro en Hechos 2:20. Pero tristemente no tiene sustento válido, ni respaldo científico, ni encontrarás en la internet los estudios que la sustenten, y se añade problema tras problema. El calendario gregoriano que manejamos, que no profundizar en ello. Un hecho contundente es que un eclipse solo dura unos minutos y no 3 horas como esta oscuridad. También que solo buscan encajar una fecha posible en periodo de Poncio Pilatos que caiga en viernes y que incluya luna llena. Y así muchas dependen de pruebas que verifiquen o validen su fe. Pero nos dice Cristo, bienaventurado a los que sin ver creen. Juan 20:29. Algunos ciudadanos americanos tienen una casa de fin de semana o weekend house, diseñada para escapar de la rutina diaria y regularmente solo lo hacen los fines de semana. De allí su nombre. Pero Dios no es un refugio donde te esconde los domingos o que puedas andar alejado de Dios el resto de semana y solo venir a considerar los fines de semana. Así como tu cuerpo necesita alimento, ¿qué pasaría si dejaras de comer por solo 3 días? Bueno, pues tu espíritu, perdón, pues tu espíritu necesita oír la palabra diariamente. Requieres volver a Jesús día tras día, así como separar un tiempo y un lugar para comer, deberías buscar diariamente tu alimento espiritual. ¿No tienes tiempo? ¿En serio? Solo te pediría que recordaras quién es el propietario tanto del tiempo como del espacio, que aquí entre nosotros y según la ciencia son infinitos. En este mundo de iglesias extrañas, de tecnología de la libertad, que al final nos esclaviza, tienen confundido el propósito para tu vida. Tu objetivo es gozar de Dios, deleitarte en Él. ¿Quieres saber cuál es el plan de Dios para tu vida? Descansar y rendirnos a los pies de Cristo es parte de ella. Conocerle nos ayuda a confiar que tenemos a un Dios que se involucra con su creación, que es un ser presente y activo en todo el universo. A esto le denominaron inmanencia. Por eso nos consideramos teístas, sosteniendo que Dios es personal, omnipotente y está activamente involucrado en la historia y la vida de las personas, y que tiene el control de todo cuanto sucede, y que nada pasa sin su consentimiento. Porque podrías decir, Dios está muy ocupado con los temas de la guerra en Ucrania, de las familias cristianas perdidas por la violencia en las iglesias del África, o del conflicto de Irán, y que se va a interesar por mis pequeños problemas. Pero Dios tiene cuidado hasta de tu más pequeño detalle. Tú te peinas, pero Él conoce todos tus cabellos. Haces deporte, pero Él tiene cuidado de cada uno de tus órganos. Tú tienes temor al futuro, pero Dios ya sabe quién será el próximo presidente, porque será Él quien lo ponga en esa eminencia. También en Hechos vemos cómo aún con los malvados que llevaban a Cristo a la cruz, menciona en Hechos 4, versículo 27 al 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios está manejando los hilos, y aclaro, no porque seamos sus marionetas, lo digo porque podemos confiar en un Padre que es amoroso, santo y que te disciplina. Si eres hijo o hija, Dios es justo y nosotros no.
Él es bueno, nosotros somos malos. Él desea lo bueno, lo santo, lo puro para tu vida. Y no nos engañemos a nosotros mismos creyéndonos más sabios que Él. Les pido que oremos. Padre Dios Todopoderoso, bueno y santo, te pido, Señor, que si he abusado de palabras